ya debería de poder, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación respectiva, ¿ya? Y la misma modalidad, utilizar las preguntas, pueden verbalizarlas en las pueden escribir en el chat, y una vez que termine la presentación las puedo ir respondiendo sin ningún inconveniente, ¿ya? Voy a compartir pantalla, dejaré de compartir mi imagen para que los datos transcurran mejor. Bien, la semana pasada, perdón, el día lunes hablamos de lesiones que estaban asociadas a síndrome del túnel carpiano, tendinitis de Gervain, ¿ya? Y básicamente eso, ¿ya? Túnel carpiano y Gervain, ¿ya? No sé si hablamos de... no, ¿ya? Y vamos a continuar, no hay nada más, continuar hoy día con otro tipo de lesiones bastante frecuentes en manos que nos toca ver a nosotros en terapia ocupacional. Ya existe, bueno, una condición que se llama y que se describe como dedo en gatillo o dedo en resorte, ya, que se produce por un atrapamiento del tendón en una de las poleas, ya, en los tendones, específicamente en los tendones flexores, ya, que quedan atrapados en su recorrido. Vamos a admitir todos, ya, que quedan atrapados en el recorrido. A ver, vuelvo atrás. Pueden seguir viendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Fantástico. Ya entonces, que quedan atrapados en el recorrido, ya vamos a volver a emitir. Ahí sí. Ya, estábamos acá abajo. Les contaba que existe una condición que se llama dedo en gatillo, que se produce por un engrosamiento en las vainas del tendón, de los tendones flexores, y quedan atrapados en su deslizamiento, ¿ya? Y es lo que les muestro acá, miren. Los tendones, ya los dedos, ustedes saben que hay tendones flexores superficiales y profundos, ya que discurren desde la zona palmar hacia distal por los dedos hasta insertarse la falange proximal, y otros que se insertan en la falange media, ¿ya? Y existe una condición que se llama dedo en gatillo, ¿ya? Donde existe una inflamación de la vaina del tendón, ¿cierto? Que impide su deslizamiento por las poleas, que son estos ligamentos que en el fondo mantienen el tendón como fijado al tejido óseo para que no se desprenda, ¿ya? Y cada vez que uno flecta o extiende un dedo, el tendón se desliza bajo estas poleas que aparecen acá, ¿ya? Y cuando ocurre un dedo en gatillo, ya, o en resorte, el tendón inflamado deja atrapado, o sea, la parte inflamada del tendón queda atrapada bajo la polea que impide su normal desplazamiento, ¿ya? Y eso en el fondo provoca que el dedo no se puede extender de forma normal, ¿ya? Y que las personas tengan que hacer como una fuerza, ¿ya? Por eso se le llama dedo en gatillo, para poder estirar el dedo, ¿ok?
y básicamente queda atrapada en las poleas que son anulares, ¿ya? Aunque también se puede manifestar en las poleas cruciformes, pero básicamente las anulares es donde más se dan términos de recurrencia. Ya, me salí. Voy a aceptar. Creo que algunos todavía que... Ay, sí, que puedan ingresar. Profe, Sí, las poleas eran como el circulito, o sea, como... Es que habían dos cositas en X. Lo que está al medio, sí, ¿o no? sí, las voy a volver a mostrar. Ya. Las poleas son... Mira, aquí están graficadas de manera mejor. Hay poleas que son anulares, ¿ya? Y otras que son poleas cruciformes, que se llaman, ¿ya? Estas que van como enrollando el dedo son las poleas anulares, ¿ya? Cada una tiene nombres, pero en realidad eso no es relevante ya a esta altura, ¿ya? Esas son las poleas anulares, ¿cierto? Eso es lo que agrandé aquí, ¿ya? Y esto que Ya. tiene la letra C2 es una polea que se llama polea cruciforme, ¿ya? Y que todos los dedos lo tienen, ¿ya? En su región palmar. Y que lo que hace mantienen el tendón en esa posición a la hora de hacer la flexo-extensión de los dedos, ¿ya? Entonces me volví a salir, ¿ya? Entonces ocurre un dedo en gatillo cuando hay un cruzamiento de la vaina del tendón, ¿ya? O una inflamación, y eso impide el deslizamiento del tendón bajo esas poleas, que en definitiva las personas se traduce en que las personas tengan que hacer un poco de fuerza para poder hacer la extensión nuevamente, ¿ya? Y se asocia bastante a personas con artritis, con artrosis, ¿ya? De manera como bien frecuente. Esto lo dejé en blanco porque es la tarea que les quiero dejar, ¿ya? Que ustedes estudien e investiguen sobre los quistes sinoviales, ¿ya? Que se producen especialmente en zonas de mano, ¿ya? Así que lo que tenía aquí lo omití, lo saqué, ¿ya? Y es parte de la tarea que les quiero dejar hoy día. Entonces, y hoy día particularmente voy a hablar de lesiones traumáticas, ¿ya? De tendones flexores y extensores de la mano, ya que un capítulo que de verdad que es interesante. Ya yo particularmente no me dedico a esta área porque me dedico a otras cosas, ya, pero un tema que es bueno, que es bonito, y o sea, yo espero que tal vez alguno de ustedes se motive y después cuando ya ejerzan me puedan dar unos casos de terapia de tendones flexores y extensores, ¿ya? Son patologías ya frecuentemente asociadas a lesiones y accidentes laborales, ¿ya? Asociadas a accidentes laborales, y cuando se producen en los hogares son asociados a actividades como de cocina. Cuando hablo de tendones flexores y tensores, hablo de corte de un tendón, ¿ya? Flexor o tensor. Por ejemplo, se corta la dueña de casa la mano, ¿cierto? Con un cuchillo a la hora de pelar papa y se rompe un tendón, ¿ya? O se corta el trabajador la mano, ¿cierto? Al manipular una motosierra o una sierra eléctrica, ¿ya? O se corta a la persona la mano al intentar sacarla, a limpiar un pescado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, están muy asociados al trabajo, ¿ya? Y en segunda medida asociados a actividades propias del hogar, particularmente actividades de cocina, ¿ya? Ahora, particularmente cuando uno habla de lesión de tendones flexores y tensores, no deben de perder en cuenta que además hay otro tipo de lesiones que se manifiestan, como por ejemplo el corte que se produce a nivel de piel, que es un riesgo de infección, ¿cierto? El corte o lesión que se puede producir de los vasos sanguíneos, el corte que se puede producir de alguna región muscular, ¿ya? Entonces, es mucho más que un tendón cuando uno se rompe un corte en la mano, ¿ya? Pero en términos pedagógicos, ya, en términos pedagógicos se presenta así para hacerlo de una manera más gráfica, ¿ya? Ustedes ya sabrán, ¿cierto? Que los dedos largos, ¿cierto? Tienen extensores comunes, que es el extensor común de los dedos, que particularmente extiende el dedo 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? La metacarpofalángica y la interfalángica proximal y distales, ¿ya? Y además ustedes recordarán que
el dedo 1, el 2 y el quinto tienen extensor propio, ¿ya? Entonces, aparte del extensor común de los dedos, existe un extensor propio para estos 3 dedos que les acabo de mencionar, ¿ok? Los tendones extensores, ¿cierto? Es un extensor común que en la falange proximal se bifurca, se divide en 3, ¿cierto? La porción media se va a insertar en la base de la falange media y las porciones lateral y medial se van a abrir, ¿cierto? Para insertarse en la falange distal. De esta manera, un solo tendón es capaz de activar la flexión o extensión de una articulación, 2 y 3 articulaciones, es decir, la metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. ¿De acuerdo? Esta imagen se la voy a mostrar en gráfica porque aquí donde se insertan los tendones, a veces pasa que se desprende el tendón del hueso, ¿ya? Y eso en definitiva deja la parte final del dedo caído, como flexionado, ¿ya? Y a esto se le conoce como avulsión tendínea, cuando se desprende desde su inserción distal, ¿de acuerdo? Y que es súper común en la parte distal de estos tendones, ¿ya? Y lo que provoca en definitiva un dedo caído, ¿ya? Se desprende el tendón en su inserción o distal, o se desprende incluso a veces con un poquitito de hueso. Los extendores, esto ya lo debo recordar probablemente la anatomía, los tendores extensores, ¿cierto? Lo que yo les contaba, del segundo al quinto tienen un extensor común, ¿cierto? Que activa o que participa en la extensión de estas articulaciones, ¿ya? Y que se divide en una bandeleta central y 2 bandeletas laterales que en el fondo llegan finalmente a la falange distal para provocar la extensión. Lo que les contaba, el segundo, el quinto y el primer dedo tienen extensor propio, ¿ya? Entonces, también importante, eso se considera de manera importante en la evaluación, ¿ya? Es cuando hay lesiones de tendones de este tipo. En términos traumatológicos, la parte dorsal de la mano se divide en 9, ¿ya? Desde distal a proximal, la zona 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde a la zona dorsal de la mano, desde el origen de metacarpo hasta donde comienza la muñeca, ¿cierto? Después la zona 9, la zona ya que donde es el antebrazo, la zona 7, muñeca, la zona 8 que queda un poco más arriba de la muñeca, ¿cierto? Y de esa manera se distribuyen, ¿ya? Y una distribución que los traumatólogos utilizan bastante ya a nivel de lesiones de tendones. Cuando yo hablo de lesiones de tendones, no estoy pensando en una tendinitis, ya en una tendinosis, hablo de un corte de tendón por cuchillo, por arma blanca, por una sierra, porque se le cayó un vidrio, ya, porque se cortó con una botella en una riña, todo eso, ¿ya? Entonces, a ese nivel, en ese tipo de lesiones, pero contextualizados son. Y la exploración, y aquí, bueno, la verdad es que para explorar los tendones flexores y extensores hay que tener, como le dije, un poco de conocimiento de anatomía para poder hacerlo ya. Y les voy a mostrar después al final un poco cómo se exploran los tendones flexores y extensores. Cuando un terapeuta hace el tratamiento para una lesión de tendones de este tipo, donde el cirujano ha hecho una cirugía para unir los tendones, ¿ya? Y el terapeuta no hace lo que quiere, ¿ya? Sino que hace lo que dice un protocolo, ¿ya? Porque hay una probabilidad importante en el fondo, de que si yo movilizo mal la mano, puedo volver a romper el tendón que se operó, ¿ya? Entonces, y eso significa volver a operar, ¿cierto? Alargar el proceso de recuperación, ¿ya? Entonces, eso en general no ocurre cuando uno utiliza un protocolo que generalmente viene asociado a una órtesis, ¿ya? Y que lo van a ver probablemente ya en órtesis el próximo año. Cuando uno trabaja con un paciente que ha tenido una lesión de tendones, lo que uno hace es movilizar de acuerdo a lo que dice el protocolo, ¿ya? Y eso hace que haya menos riesgo de romper el tendón, ¿ya? Cuando uno ocupa un protocolo hay más probabilidad de que la recuperación funcional sea mejor, ¿ya? Evitamos que se produzcan retracciones o adherencias de los tendones, ¿ya? Y favorecemos el proceso de cicatrización del tendón. Entonces, todas esas son ventajas que se producen por utilizar un protocolo ya para lesión de tendón.
respecto de los tendones flexores, ustedes recordarán que hay tendones flexores superficiales profundos, ¿ya? Que en el fondo hacen la flexión de los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿ya? El tendón superficial se inserta en la falange media y el tendón flexor profundo en la falange distal, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto ocurre en los dedos, lo repito, 2, 3, 4 y 5. Y aquí se puede ver eso que está en la base, ¿cierto? Que no puedo agrandar más. Eso sí. Y eso es una polea anular, ¿de acuerdo? Y aquí está graficado, ¿cierto? Además, es importante poder ver esto porque esto en el fondo explica la biomecánica del comportamiento de los segmentos manos ya a la hora de hacer diferentes tipos de tensión. ¿Ya? Y al igual que los tendones extensores, el tendón flexor profundo de los dedos, en definitiva, flexa la articulación interfalángica distal, proximal y la metacarpofalángica, ¿ya? En tanto que el tendón flexor superficial lo que hace es flexa la interfalángica media y la metacarpofalángica, ¿de acuerdo? Entonces, si uno sabe esto, puede evaluar mucho mejor la lesión de tendones, ¿ok? Y los tendones flexores se lesionan generalmente por laceraciones, cortes graves de mano, ¿cierto? O dedo, por heridas cortantes como accidente de tránsito, domésticos, ya cuchillo, vidrio, y todo lo que puede pasar. Y clínicamente, que hay un error en la escritura, hay imposibilidad para flexar un dedo o la articulación correspondiente, ¿ya? Y aquí les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si una persona tiene una lesión del tendón, por ejemplo, pensemos en un dedo que no tiene tendón flexor propio, ¿ya? Tiene flexor propio el dedo 1, 2 y 5. Entonces, si una persona tiene una lesión del tendón flexor profundo, ¿ya? Va a haber dificultades para la flexión para todos los dedos, pero va a haber dificultad sobre todo para la flexión de la falange distal, ¿ya? Porque ese es el único movimiento en el cual el tendón flexor superficial actúa solo, ¿ya? Por el contrario, si una persona tiene una lesión del tendón flexor, perdón, flexor profundo, si una persona tiene una lesión del tendón del músculo flexor superficial, ¿ya? Va a tener predominantemente mayor dificultad para flexar la interfalángica proximal, pero sí va a poder flexar mucho mejor la interfalángica distal, ¿ya? Y eso tiene que ver en gran medida con la biomecánica de la mano. Esto es lo que les conté hace unos minutos. Y bueno, eso, existen tendones flexores propios para el dedo segundo y quinto ya, pero además para el primero también, ¿ya? Y el músculo flexor superficial de los dedos está compuesto por 4 músculos que movilizan de forma independiente cada uno de los 4 dedos, ¿cierto? Que se inserta en la falange media. Es lo que les contaba. El pulgar también tiene 2 flexores independientes, ¿ya? Un flexor corto y un flexor largo del pulgar, que es un músculo que forma parte de la eminencia penal, ¿ya? Y que se inserta en la base de la metacarpofalange. Pero generalmente la lesión de tendones, ¿ya? Afecta a los dedos largos, ¿ya? Y particularmente les contaba que la lesión de los tendones extensores se representaban por 9 zonas, ¿cierto? Y a nivel de tendones flexores se dividen en 3, 4, 5 zonas, ¿ya? Ya de distal aproximada la zona 1, la zona 2 que comprende los dedos y hasta el pliegue palmar distal, la zona 3 que está asociada a la concavidad de la mano, ¿cierto? De pliegue palmar distal hacia abajo, ¿cierto? La zona 4 es donde comienza la muñeca hacia distal, ¿ya? Y hay una zona 3 que forma parte del dedo 1, ¿cierto? Y la zona 5, perdón, que ya es la zona donde se origina la muñeca. De esta zona, ¿cierto? Ahora, en general les voy a contar que
desde el punto de vista del pronóstico, la lesión de tendones extensores ya tiene un pronóstico desde lo funcional mucho mejor que la lesión de tendones flexores, ¿ya? Es decir, hay mucha más probabilidad de que una lesión de tendones extensores quede mejor que una lesión de tendones flexores, ¿ya? Dentro de la zona de los tendones flexores hay una zona que que se caracteriza porque la rehabilitación es mucho más difícil, ¿ya? Y es la zona que le estoy mostrando en la pantalla, que es la zona 2, ¿ya? Entonces, a esta zona 2 se le conoce en traumatología como zona incierta, ¿ya? Porque el pronóstico la verdad es que es bien difícil, ¿ya? Y la recuperación es menos favorable que cuando hay lesiones de zona 1 o de zona 3 o 4 o 5, ¿ya? Entonces, la zona incierta corresponde a la zona 2. También vamos a hablar un poco de la exploración de los tendones, ¿cierto? De los tendones flexores, ¿ya? Para que los puedan comprender. Y el tratamiento corresponde en el traumatólogo hace suturas, abre la mano, ¿cierto? ¿Ya? O limpia la herida, ¿ya? Sutura los tendones, hay diferentes técnicas, la verdad es que eso lo decide el traumatólogo, ¿ya? Y el proceso de cicatrización puede demorar de 6 a 12 semanas, ya un proceso que es largo, y también se utilizan algunas órtesis de acuerdo a un protocolo, que puede ser una órtesis dinámica o estática. Hay tres aspectos importantes a considerar ya en la rehabilitación de tendones flexores, ya esto de acuerdo a lo que plantea Durán, ¿cierto? Primero, no hay que superar las fuerzas, la resistencia de la tenorrafia, ya la tenorrafia es la cirugía donde se repara el tendón, ya que si yo hago una movilización, supero la fuerza, rompo el tendón nuevamente, ¿ya? Y extender correctamente la articulación interfalángica proximal de los dedos después de la intervención, ¿ya? Porque el traumatólogo opera la mano, ¿ya? Y inmediatamente hay que hacer una órtesis, ¿ya? Y hay que comenzar a movilizar, de acuerdo a lo que dice el protocolo que se utilice, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a mejorar la condición funcional de la mano posterior. Y los tratamientos de reparados por tendones, ¿cierto? Flexores, se utiliza lo que les contaba, ejercicios de movilidad temprana, ¿ya? Ejercicios de fuerza que se incorporan ya en etapas posteriores. Esto no es tan relevante, el rango de movimiento de la órtesis. Hay varios tipos, el protocolo de Kleiner, de Durán, de Evans, ¿no? Ya que son como los más conocidos. Y esta es una órtesis que, por ejemplo, se utiliza para lesión de tendones típicas, ya donde va dedo por dedo con una dorsaleta, ya, y los elásticos le entregan cierta resistencia, ¿ok? Dentro de las bueno, cuando hablamos de sistemas elásticos como estos, ya tienen que entender que los elásticos hacen una tracción de los dedos, entonces hay una flexión pasiva y una extensión activa, ¿ya? Y eso se habla mucho en los tendones, en lesiones de tendones, ¿ya? Si el elástico flexa el dedo, por ejemplo, va a ser una flexión pasiva, y la persona lo que tiene que hacer es una extensión activa, y de esa manera facilitamos el deslizamiento de los tendones por las vainas y favorecemos los procesos de cicatrización. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en la rehabilitación de personas con lesión de tendones, son las adherencias, ¿cierto? Que el tendón se pegue, las retracciones, que las personas queden con secuelas y no puedan abrir las manos, ¿cierto? Y la ruptura de los tendones que puedan ocurrir nuevamente. Y eso, no vamos a hablar hoy día de lesiones nerviosas porque si no va a ser mucho. ¿Ok? Perfecto. No, perfecto. He presentado con ustedes brevemente lo que tiene relación con lesión de tendones, ¿ya? A ver si hay un mensaje. ¿Ya? Es un tema complejo de entender porque además se necesita un poco de biomecánica y anatomía.
Ya, lo que acabo de presentar, pues, así que no sé si tienen preguntas, dudas. Les voy a contar algunas cosas, ¿ya? Cuando ustedes pueden hacer así, que es súper típico, ¿ya? Y esto no se les va a olvidar, es porque el dedo quinto, el dedo uno y el dedo 2, perdón, el dedo uno, el dedo 2 y el dedo 5 tienen extensor propio, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres dedos tienen extensor propio, así ustedes no se van a olvidar. Ahora, cuando evaluemos lesión de tendones extensores, vamos a dejar de lado este dedo gordo, porque por lo general, cuando se lesiona, uno lo nota fácil porque el paciente no puede extender la interfalángica proximal, perdón, la interfalángica distal, o no puede extender la metacarpofalángica, ¿ya? Entonces, esto es mucho más fácil clínicamente de poder hacerlo. Uno le puede pedir al paciente que extienda el dedo, y si no puede, es porque es una lesión de tendón extensor, ¿ya? Cuando hay lesiones de tendón extensores de los demás dedos, ¿ya? Am, Tienen que recordar siempre que estos dedos tienen extensor propio, ¿ya? Entonces, si una persona, usted cree que se rompió un tendón extensor, ¿ya? Y puede hacer esto, tiene que partir de la base que todos los dedos extensores propios de estos dedos están indemnes, ¿ya? Entonces ahí usted tendría que sospechar de una lesión de tendones del extensor común de los dedos, ¿ya? Que están en estos cuatro dedos, ¿ya? Y en el fondo, si la persona no puede extender, usted le pide al paciente, extiende los dedos, usted le dice al paciente, extienda todos los dedos, y el paciente hace eso, ¿ya? Es porque claramente está lesionado el tendón común de los dedos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si usted quiere evaluar, por ejemplo, la capacidad de extender este dedo, ¿ya? Evaluar el extensor propio, eso cuesta un poco más porque tendría que aislar los otros dedos y localizar el movimiento, ¿ya? Pero clínicamente se hace así: si usted le pide al paciente extienda todos los dedos, y el paciente hace eso, ¿ya? Es porque está roto el tendón común de los dedos. Si usted le pide al paciente estire todos los dedos, ¿ya? Y este dedo se queda atrás, por ejemplo, y queda así, ¿ya? Es porque probablemente el tendón propio de ese dedo esté roto, ¿ya? Si usted le dice al paciente estire todos los dedos, ¿ya? Y este dedo chiquitito queda abajo, ¿ya? Es porque probablemente el tendón de ese dedo esté afectado, ¿ya? No es tan difícil. Y cuando hablamos de tendón, lesiones de tendones flexores, ya ahí se nos complica un poco porque hay flexores superficiales y profundos, ¿ya? Los superficiales y los profundos se insertan en la falange distal, ¿ya? Y lo que hacen es la flexión de todos los dedos, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene una lesión de tendones superficiales que se insertan en la falange media, ya va a poder hacer eso, ¿ya? O sea, perdón, cuando tiene una lesión del tendón flexor superficial, va a poder flectar estos dedos, pero la mano va a quedar como un poco así en garra, ¿ya? Porque va a estar alterado ese tendón. Y cuando las personas tienen una lesión del tendón flexor profundo, ¿ya? Que lo que hace flexa la falange, hace eso especialmente, ¿ya? La persona va a poder hacer puño, pero la falange interfalángica distal va a quedar con más extensión, ¿ya? Y ahora, se me acabando la mano, si la persona puede hacer esto, ¿ya? Es porque los tendones están indemnes, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero tienen que recordar también que el dedo gordito tiene flexor propio, el dedo índice tiene un flexor propio, y sí, el dedo índice y el gordito, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Profe, yo tenía una duda y Ujú. la duda es básicamente en qué función realmente cumplía, por ejemplo, esa órtesis que mostraba antes, porque decía que hacía como una extensión activa, ¿cierto? Y una flexión, o al revés, no me acuerdo Pasiva. cómo era. Una flexión pasiva y una extensión activa, ¿ya? Eso. La órtesis, sí, Es que lo que, la lo que órtesis. pasa es que me llamaba la atención porque como que dijo así como que dijo algo así como de que no era así como adecuado a veces. Como, no sé cómo explicarlo.
es que lo dijo de una forma y quedé así como pensando en lo que había dicho. No sé si lo podría explicar de nuevo, a lo mejor ahí Es que no me... entiendo la pregunta. Si tú me planteas la pregunta, voy a poder explicarlo, pero en general, cuando uno hace rehabilitación de personas con lesión de tendones, ¿ya? Se utiliza un protocolo, ¿ya? Y ese protocolo trae consigo la realización de una órtesis, ¿ya? Y uno lo que hace, primero, hace la órtesis, se le entrega al paciente, le enseña cómo utilizarla, ¿ya? Y aparte de la órtesis vienen ejercicios, ¿ya? Que tienen que ver con movilidad de cada segmento articular, ¿ya? Y eso es un protocolo, ¿ya? Entonces, tal vez eso es lo que me quieres preguntar, pero... No, era el tema de los elásticos que como que flexionaban los dedos y Ah, podían... sí, sí, sí. Se utilizan órtesis dinámicas que se llaman, ¿ya? Órtesis articuladas, ¿ya? Y que tienen sistemas elásticos para hacer tracción, ¿ya? Entonces el elástico lo que hace ahí en ese caso, flexa el dedo, ¿ya? Y la persona lo que tiene que hacer es la extensión, ¿de acuerdo? La persona tiene que Ah, hacer ya, o eso. sea, como que tiene que estar presionando para extender. Eso en el fondo. Sí, ujú, ¿ya? Ese ejercicio Pero hace entonces. lo que no entiendo de la órtesis es como, ¿es permanente o es cuando tiene que hacer los ejercicios nomás? Eso es como, en verdad, la A ver, duda. cada protocolo tiene, repito, una órtesis diferente, ¿ya? Entonces, hay protocolos que son órtesis con órtesis estática y hay protocolos que son con órtesis dinámica, ¿ya? Y esa órtesis tiene que usar un par de semanas por lo menos, ¿ya? De acuerdo a lo que diga ese protocolo, ¿ya? Ya entiendo. Es que, ya sí, está bien. Me parece bien. No sé, Y no me entiendo, preguntes, respecto, pero es que respecto de los protocolos, sí, sí, era esa duda más que nada de los elásticos, como sí, de la ujú. función más que nada que cumplían. Sí, respecto de los protocolos no los quiero tocar porque si no se va a complejizar mucho más, ¿ya? Pero, y los protocolos los van a ver cuando tomen órtesis y prótesis el próximo año, ¿ya? Donde ahí van a tener que hacer una órtesis para lesión de tendones flexores, una órtesis para lesión de tendones tensores, ¿ya? Y aprenderse probablemente un par de protocolos. ¿De acuerdo? Entonces, los protocolos no los voy a tocar porque va a ser contenido de la asignatura de órtesis el próximo año, ¿ya? Pero lo que entiendan, quiero que entiendan un poco cómo funciona la mecánica de la rehabilitación de tendones flexores, ¿ya? Que si un paciente se rompió los tendones con un cuchillo o con una sierra, por ejemplo, yo no voy a hacer lo que a mí se me ocurra, ¿ya? Voy a hacer lo que el traumatólogo dictó como protocolo, ¿ya? Y de esa manera yo tengo menos probabilidad de romper el tendón, ya porque si, imagínense, una persona se cortó un tendón, va a terapia ocupacional y el terapeuta y se opera, ya, y repara el tendón, va al terapeuta y el terapeuta nuevamente vuelve a romper el tendón, no sé dónde se podría meter, pero eso es lo que busca en el fondo utilizar un protocolo, ya no volver a romper el tendón y mejorar la condición funcional de la mano, ¿ya? Más preguntas, por favor, al respecto. Yo lo invito nuevamente a que repase los contenidos de anatomía de mano y de biomecánica porque son importantes para poder entender esto, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo no, profe, pero gracias por la clase. Es un tema que no es tan fácil ya porque cuando uno habla de traumatología en esto, significa comenzar a ver algunas patologías, ¿ya? Y para poder entender las patologías necesitamos volver a retomar los contenidos de asignaturas posteriores, como por ejemplo anatomía, ¿ya? Entonces, um, pero no sé qué tan frescos tengan estos conocimientos, ¿ya? Entonces, si aún no recuerdan algunas cosas, van a tener que probablemente retomar estos contenidos para poder entender la lesión de tus tendones, ¿ya? Y yo, con el correr de los días, ya voy a comenzar a subir material para que vayan estudiando
sobre este tipo de patología, ¿ya? Dudas, por favor, preguntas. Estuvo muy difícil, ¿o no? O sea, igual tenía su complejidad, como decía usted, anatómica y todo, pero, o sea, yo creo que hay conceptos como generales que igual manejamos y que nos hacen como poder comprender mejor esto. Por lo menos para mí, o sea, de repente como que iba un poco rápido, pero después como que lo analizaba y entendía lo que quería decir. Pero eso, Perfecto, sí. como que de repente es como más que nada cuando va muy rápido y uno se empieza a acordar de las cosas, ahí como que hay que procesarlo un poquito, pero eso, por lo menos. Perfecto, gracias Nicolás por la acotación, ¿ya? No voy a hablar hoy día sobre lesión de nervios periféricos porque si no, hay muchos, ¿ya? Y la lesión de los nervios periféricos, específicamente desde del plexo braquial hacia abajo, ¿ya? Lo vamos a tocar en la próxima cátedra, ¿ya? Y de esa manera vamos avanzando, ¿de acuerdo? Lo invito nuevamente a repasar y retomar los contenidos de anatomía, especialmente de manos, ¿cierto? Para poder entender un poquito más esto, ¿ya? Y retomar en parte también los contenidos de biomecánica, ya que traumatología, como les dije en el comienzo de la asignatura, requiere de mucha biomecánica para el análisis y para la terapéutica, especialmente de este tipo de patología, ¿ok? Ok, profe. Bien. Profesor, ¿Sí? hola. Adelante. Hola, Bárbara, cuéntame. Entonces el dedo índice y el meñique eran los que tenían extensor distintos. Y el pulgar con el otro era el que los compartían. Uno mismo el músculo extensor. ¿Así era? Así, te repito, estos 3 dedos que te estoy mostrando con extensión tienen un extensor propio, ¿ya? Ah, ya. Y hay un extensor común para estos 4 dedos, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Ya? Sí, estaba haciendo el dibujito a la mano. Sí, entonces o sea, lo que uno utilizaba, o sea, yo por lo menos cuando era estudiante marcaba mi dedo, entonces marcaba un color aquí y lo repetía acá y acá, pues entonces esos 3. ¿Ya? Y marcaba los 4 dedos de otro color. Entonces, estos 4 dedos significaba que tenían un extensor común. Y lo mismo con los flexores. Entonces, para poder recordarlo. O a veces una mano la dibujaba y la pegaba en la pieza, entonces sí la veía todos los días. Y así uno va buscando la forma de poder quedarse un poco con estas cosas que uno va necesitando. ¿Ya? Gracias, Bárbara, por tu pregunta. No sé si queda alguna otra pregunta más. Bien, si no queda ninguna pregunta más, les propongo poder cerrar la cátedra acá, ¿ya? Le doy las gracias a todas quienes participaron, ¿ya? Gracias a quien grabó, que no recuerdo qué, ¿ya? Pero eso, traumatología, nos vemos nuevamente el día lunes, si no me equivoco, ¿ya? Eh, para continuar con los contenidos respectivos de la asignatura. Poco a poco se va complejizando, así que comiencen a estudiar, ¿cierto? En el libro de traumatología que les recomendé, ya hay cosas. Y ya en las próximas horas voy a volver a subir material así lo que me dé para que vayan repasando repetidamente. ¿Ya? Un abrazo grande para ustedes, lo que queda de esta tarde, ¿ya? Y ya es momento de descansar. Si hubiera alguna pregunta sobre esto, me la escriben al correo y yo, bueno, yo las puedo resolver en la próxima clase el lunes, ¿les parece? Y así no se nos olvida. Nicolás me quería decir algo. No, o sea, sí, pero quería decirle que si le puedo mostrar algo así como cuando todos se vayan sobre... Es de anatomía igual, Ya, como es perfecto, no hay inconveniente. Sí, quedemos unos minutos para poder ver eso. Así que me despido de todas las demás. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Y se queda Chao, conmigo profe. Nicolás. Chao, que esté Chao, muy bien. profe. Chao, Michelle, Bárbara, Romina, Chao. Catalina, Paulina. Que esté muy bien, cuídense. profe,